Vamos al libro de Levítico, capítulo 26, versículo 9. Dios está hablando. Es una de las bendiciones de la obediencia. Amén. Si nosotros obedecemos a Dios en todo lo que nos habla, constantemente Él está hablando a nuestro corazón. Todo lo que Él te diga lo tenemos que hacer. Si nosotros hacemos eso, dice que Él se va a volver a nosotros y nos va a hacer crecer. Pero además nos va a multiplicar y nos va a sobreabundar. Y dice que va a afirmar su pacto con nosotros. ¿Amén? Lo que Él quiere es obediencia. Si nosotros obedecemos lo que Él marca, nosotros somos bendecidos por Dios. También viene abajo las consecuencias a la desobediencia, pero lo importante aquí es el crecimiento. Nosotros creceremos juntamente con Cristo, porque Dios es el que da el crecimiento. Si vemos nosotros 1 Corintios 3:6, ¿quién nos hace crecer? Dios. Cuando hablamos de crecimiento, todos pensamos que tenemos más estatura física, pero el crecimiento no habla de eso. El crecimiento es que vamos a crecer en la percepción, el poder de nuestra percepción de las cosas espirituales. Eso es crecimiento. Cuando nosotros crecemos, no en estatura, sino en gracia, nosotros vamos aprendiendo a entender, tenemos un poder mayor para discernir las cosas espirituales y entenderlas. El crecimiento del que se habla aquí es el crecimiento que da Dios. Y Dios da un crecimiento espiritual, también te da el crecimiento físico, pero da un crecimiento espiritual, al que estamos enfocados a estudiarlo ahorita. Dice que una persona planta, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Amén? También vemos 1 Corintios 3:7. Nadie se puede gloriar de que sembró algo, de que plantó algo, ni tampoco de que estuvo regando lo que otros plantaron, sino que Dios es el que hace que uno crezca. La obra de uno no es lo importante es que Dios pone el querer como el hacer. Bien, también Efesios 4:16, Dios es el que da el crecimiento. Y nosotros recibimos de parte de Dios el crecimiento y estando concertados en el cuerpo de Cristo. Si nosotros estamos concertados en el cuerpo de Cristo y unidos unos con otros en el cuerpo de Cristo por todas las coyunturas que nos unen, que son 5, ¿verdad? Esas 5 coyunturas nos ayudan mutuamente. ¿Cuáles son las 5 coyunturas? Bueno, las 5 coyunturas son el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Son las 5 coyunturas que nos obligan a estar en unidad en el cuerpo de Cristo. Eso nos hace tener a nosotros una unidad espiritual de parte de Dios por su Espíritu Santo. Y cada uno está operando en la iglesia como Dios ha determinado que se haga. O sea que Dios dispone de su amor para irte edificando. Y la edificación es la abundancia, o es la abundante bendición. Dios te va edificando, significa te va dando más, te va dando más, te va dando más, para que tú al ir recibiendo vayas creciendo. Si nosotros tenemos una planta, la vemos crecer, porque está recibiendo los nutrientes de la tierra, está recibiendo el agua del cielo, o el agua que tú dispongas, ponerla encima de ella, y también el cariño, el afecto, la atención que le da Dios a la planta. Silvestremente así es. Ya en tu casa necesita el apoyo tuyo la planta. Cuando ella ya depende de ti, pues ya estás tú tomándola como posesión tuya. Cuando Dios te da algo a ti, ciertamente Dios da el crecimiento, pero si es silvestre, Dios se hace cargo. Mas si tú ya estás a cargo, Dios te encarga a ti que lo atiendas bien. Si no, se secan las plantas. Así que si nosotros plantamos plantas o cultivamos palabras en el corazón de alguien, hay que ir alimentando esa palabra, estarla regando a fin de que dé un fruto bueno. Dios nos dio una boca para hablar y nos dio un cuerpo para expresarlo a Él, pero muchas veces no expresamos a Dios
y nuestra boca no habla cosas correctas que edifiquen a los demás o que los llenen de gracia. Nuestros actos o nuestras palabras, la mayor parte del tiempo estamos afectando a los demás en lugar de ayudarlos o edificarlos. Las otras personas que reciben nuestro trato puede ser que se enojen contra nosotros, puede ser que no digan nada y lo soporten, o puede ser que te la guarden para otro día, o pueden pasar muchas cosas. Tú no sabes cómo va a reaccionar el corazón de la otra persona. Puedes tú pasarte 10 años regañando a una persona, enseñoreándote de ella, y cuando menos te des cuenta, brinca y te hace algo de lo cual tú te vas a arrepentir el resto de tu vida. Dios quiere darte crecimiento siempre. Dios no quiere dejarte así tal cual estás. Muchos de nosotros pensamos que no tenemos crecimiento alguno y que al contrario estamos estancados. Pero te diré algo, el crecimiento que da Dios no se ve, es más, tú nunca lo ves. ¿Tú has visto cómo has crecido físicamente? ¿No lo ves? Yo si ahora me veo en un espejo, digo, ese no soy yo, porque yo siento que soy otro. Yo me recuerdo joven, no me recuerdo con canas y canas, no, me recuerdo joven. Yo mi imagen la recuerdo de los 30, 28, 32 años, algo así. Esa imagen quedó en mí. Porque esa edad es la que nos dio Dios. En la vida eterna siempre vamos a tener una edad semejante a esa. Cuando Dios creó a Adán y Eva, no hizo a Adán chiquito, lo hizo de 30 años, ya para reproducirse. Por eso nosotros nos conservamos en esa imagen siempre, porque así vamos a estar en la eternidad. Esa es la imagen que nos dio Dios. No es un invento nuestro, ni es algo que uno desea, no. Ni el narcisismo primario o secundario o terciario según Sigmund Freud. No, no es ningún narcisismo. Simplemente esa es la edad que Dios nos ha dado y siempre tenemos esa edad. Nuestro cuerpo es el que está envejeciendo, pero nuestra alma siempre tiene esa edad. Entonces, el crecimiento, por eso les vuelvo a repetir, no es tu cuerpo que se vaya estirando más grande, no. O que vayas creciendo a los lados así, como unos que están microgordos. No, tampoco. Tu cuerpo va cambiando de forma. Tu cuerpo va cambiando de colores en el cabello, va perdiendo algunas partes de tu cuerpo, se van perdiendo con el tiempo, se va perdiendo habilidad, se va perdiendo algún poder para percibir las cosas naturales, se van perdiendo esos poderes conforme vas creciendo. El poder auditivo se pierde, el poder visual se pierde, el poder del gusto se pierde, el poder para levantar cosas pesadas se pierde, poderes de percepción se van perdiendo. La madurez es el lugar preciso de Dios. Por eso Dios no habla de la vejez. Dios no dice cuando vosotros lleguéis a la vejez, entonces serán perfectos. No. Él no dice que los viejitos son los perfectos. Él dice que los maduros son los perfectos. Y maduro significa cuando tú logras percibir las cosas espirituales en forma equilibrada. Porque hasta ahí vas a llegar. Tu crecimiento espiritual va a llegar hasta la madurez. No va a llegar hasta la vejez. Sin embargo, tu cuerpo va a ser de días, anciano de días vas a ser. Pero tu estatura de parte de Dios va a ser madura siempre. Entonces, la madurez es lo que siempre ve Dios. Dice Dios, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es esa? La plena madurez de Jesús. ¿Amén? Jesús no fue viejito, ¿verdad? O Jesús llegó a ser viejito, así todo arrugadito. Hola, niños. No, Jesús llegó a los 30 y ¿qué? A los 30 y tantos, ¿verdad? A los 30 y tantos años llegó Jesús y murió. ¿Y qué sucedió ahí? ¿Por qué nada más estuvo
estos años, 33 años y medio en la tierra? ¿Por qué nada más estuvo 33 años y medio? Y luego murió. Porque esa es la edad que vamos a tener todos en el cielo. ¿Ah? Es la edad de la madurez. Ajá. Vamos a llegar a tener 33 años y medio y ahí vamos a vivir la vida eterna en esa edad. O sea que no se va a hacer más viejo tu cuerpo. Por eso es que no va a haber lágrimas, ni va a haber lamento, ni va a haber dolor, porque nadie se va a hacer viejo. Todos vamos a estar de la misma edad. Por eso es que no se van a dar en casamiento, porque no va a haber necesidad, ya vamos a hacer mucho. Gloria a Dios. Bueno, veamos algo más. Colosenses 2:19 dice algo importante. Dice, y no asiéndose de la cabeza en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. ¿Queda claro que el crecimiento lo da Dios? Por si no queda claro, vamos a ver Hechos 6:7. Dice, y crecía la palabra de Dios, y se multiplicaba grandemente el número de los discípulos en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Bien, el propósito de ver esta cita bíblica es que efectivamente lo que crece dentro de nosotros es la palabra de Dios. La palabra de Dios crece y esa palabra crecida nos hace crecer la fe, nos hace crecer el amor, nos hace crecer la gracia, nos hace crecer la misericordia, nos hace crecer el gozo y nos hace crecer en riquezas. La palabra de Dios tiene dentro de sí todo esto. La palabra de Dios es la que tiene que crecer en nosotros, porque el crecimiento lo da Dios. Y si el crecimiento lo da Dios, pero a Dios no lo ves aquí físicamente, lo único que tenemos nosotros que nos puede dar crecimiento es su palabra. Dios es lo que hizo primero con nosotros. Primero nos dio su amor y luego nos estableció los mandamientos. Pero los mandamientos, ¿estamos dispuestos a hacerlos? No. Él tiene la obligación de amarme, decimos. Yo no puedo obedecer la escritura, soy débil por la carne. Entonces para esto apareció nuestro Señor Jesucristo. Todos pensamos esto: estímulo, respuesta, ¿verdad? O acción, reacción. Dice uno a la otra persona: si no me quieres ver enojado, tienes que ser así, 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 así. Y la otra persona, por más que se esfuerza, no puede. Entonces la otra persona siempre está enojada. O este dice: ya me cansé de que siempre me estés diciendo que yo cambie. Tienes que aceptarme así cual soy. Y dice la otra persona, la que está acá, dice: ah, sí, pues no, fíjate que no. Y dice la otra persona: sí, ¿a poco Dios te puso a ti requisitos para poderte amar? Y dice la otra persona: yo te pregunto a ti. O sea, la discusión está entre dos paralelos. Uno le echa la culpa al otro y el otro le echa la culpa al otro. Hermanos, ni este ni ese tiene la culpa. Y eso lo sabemos. Pero si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, somos necios. Puede ser lo que quieran, pero yo no quito el dedo del renglón. Esa ya es una necedad. La necedad está ligada al corazón del muchacho, no de los maduros. De los maduros vamos a tener que reaccionar diferente. Si la persona no la podemos cambiar, me dijo a mí un hombre que conocí allá en Puebla, me dice: hermano, me dice, mira, las personas podrán resistir tus palabras, pero tu oración no la van a resistir jamás. Yo eso lo he dicho a varias personas, pero las personas dicen: ya me pasé orando 15 años y no cambia esa persona. No, es que estás orando mal. Sí. Hermano,
Yo no he pasado orando para que cambie mi esposa. Yo me la he pasado orando para poderla amar así cual ella es. Y ella está siendo cambiada. Pero no porque yo le diga a Dios, Señor, cámbialo, llévatelo, ponme una suavecita. No, yo no hago eso, esa no es mi oración. Mi oración es quiero amarla más cada día. ¿Sí? Quiero que ella sienta que le amo. Que ella sepa que si estoy aquí es para amarla. Pero muchos oran así, se la pasan 20 años orando mal. Después están mal. ¿Sí? Aquí lo importante, hermanos, es que nosotros tenemos que ver que el estímulo no causa una respuesta, sino el estímulo afecta la forma en que tú interpretas las cosas para que resulte lo que estás queriendo. Y cuando hay dificultad para tomar algo, necesitamos nosotros saber qué esperar. ¿Sí? No es tiempo de manzanas, voy a esperar el tiempo de manzanas, ¿verdad? Pero nosotros no queremos esperar, lo queremos ya, y ahí es donde pecamos. ¿Sí? Espera el tiempo. El tiempo va a llegar en que te puedas comer una manzana. Si tú oraste, pero no le pidas que te cancele el deseo, mejor pídele que te conceda haber cumplido tu deseo, ¿sí? Para que veas el poder de Dios. Entonces nosotros vamos a poder disfrutar esa manzana. Cuando nosotros queremos algo y no queremos esperar, es cuando cometemos pecado. Por eso es que en 2 de Pedro 1, del 5 al 8, dice algo interesante. Hay cosas que vas a ir agregando, ¿sí? Pero dices, ¿y de dónde las tomo? ¿De dónde tomo la primera? Vamos a ver a la primera. ¿Cuál es la primera que necesitas? ¿Qué es lo primero que necesitas? Fe, ¿verdad? Ok. ¿Cómo obtienes fe? Escuchando la palabra. La escritura se lee y eso activa la palabra que oyes. Entonces tu fe aumenta cuando tú oyes la palabra. Pero si tú no oyes la palabra porque nadie te enseñó a oír la palabra, entonces ¿cómo vas a crecer en fe? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo vamos a aumentar en fe si ni siquiera leemos la escritura? Es necesario que alguien la lea para que crezca. Si Dios da el crecimiento, sí lo da, pero ¿cómo lo da? A través de la palabra. La fe es aumentada por el oír la palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra de Dios, en ese momento tu fe aumenta. Ahorita, por ejemplo, lo que acabamos de ver es cómo me como una manzana con todas las negativas que existen. Pues necesitamos fe, porque algún día me la voy a comer. ¿Cuándo? No lo sé, pero un día. Cuando agarre de su vida al tiempo, ¿verdad? Pero ahorita me la pide así, pero me lo voy a comer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fe es por el oír. Lo primero que tendríamos que decirle a Dios, Señor, ¿tú quieres realmente que me coma una manzana? Si tú quieres, tú puedes darla. Pero si tú no quieres, inútil es que yo te la pida, ¿verdad? Entonces primero tienes que tener fe de que Dios te oye. Y si sabemos que Dios nos oye, entonces sabemos que todas las peticiones que le hayamos hecho no son dadas. Entonces, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para aumentar la fe necesitamos saber que Él nos oye. Porque si Él nos oye, entonces podremos saber que nosotros también lo oímos a Él. ¿Cómo vas a crecer si no escuchas a Dios? Cuando leemos la cita bíblica dice, y si sabemos que Dios nos oye, dice, y te quedas pensando nada más en la cita, y hace mucho ruido tu cabeza en la cita, pero Dios nos lleva a otra bendición mayor. Fíjate bien, dice en
en el mismo versículo de 1 de Pedro, por esto mismo, poned toda diligencia, o sea, movidos, dice, movidos, chiquillos, movidos, ¿sí? Muévanse, dice, poned toda diligencia en añadir. ¿Qué le vas a añadir? A la fe le añadiremos virtud. ¿Qué virtud tú puedes agregarle al conocimiento de las cosas que Dios te está dando? Si al oír la palabra de Dios te aumenta la fe, a esa fe que Dios te dio le vas a agregar virtud. Significa mayor bondad de la que hasta ahorita le has dado. No significa que virtud sea bondad, pero sí es parte de bondad. Pero la virtud encierra más cosas. Bondad en habilidad, en disposición, en talento, en poder, en fuerza, en tiempo, en disposición. A eso le vas a agregar a la fe. Y eso tú lo tienes. Tú tienes todo eso, Dios ya te dio todo eso. Y si tienes todas estas cosas, créeme que vas a crecer. Pero si estas cosas no las tienes, procura tenerlas siempre. Porque si tú siempre tienes amor, aunque te estén pasando cosas muy fuertes, tú tienes amor para dar, bueno, agrégaselo a la paciencia, agrégaselo al conocimiento, agrégaselo a la templanza, al dominio propio, agrégaselo a la virtud y agrégaselo al amor, agrégaselo a la fe. Todo lo que tenemos aquí de parte de Dios es fe. Y esto nos va a hacer crecer a nosotros.